Si vamos a la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 4, versículo 29 al 32, la Biblia nos habla de un hombre que recibió una bendición extraordinaria, y es Salomón. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: y Dios dio a Salomón, ¿qué le dio? Sabiduría y prudencia muy grandes. Pero ¿qué le dio después? Anchura de ¿qué? Anchura de corazón. Y dice que su corazón era ¿de qué tamaño? Como la arena que está a la orilla del mar. Y dice que a raíz de eso, el 30 dice, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y mire lo que dice el 32: y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 5,000. El mensaje que Dios nos entrega en esta mañana, mis amados hermanos, se titula Ensancha tu corazón. Dile a 2 o 3: es tiempo de ensanchar nuestro corazón. Este hermoso pasaje bíblico que acabamos de leer nos muestra cómo antes Dios de darle a Salomón sabiduría y prudencia, tuvo que expandir, ensanchar su corazón. Nos muestra que era como la arena de la orilla del mar, que es infinita, no termina, así de grande era. Y nos muestra la palabra cómo se convirtió Salomón en este hombre tan inteligente, tan sabio de todo el mundo, de todas las naciones. En otras palabras, Dios necesitaba un lugar a donde iban a reposar las bendiciones que ya él tenía preparada para Salomón. Mi amado hermano, Dios necesita espacio para las bendiciones que tiene para tu vida. Ese milagro que estás esperando, esa sanidad, esos papeles, eso que a tantos has estado orando, necesita espacio en tu corazón. Unos capítulos antes, en Primera de Reyes capítulo 3, cuando Salomón asume el trono siendo muy joven, Dios se le aparece en un sueño y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos desearíamos que Dios se nos apareciese y nos dijese: ¿qué quieres? Salomón, sintiéndose incapaz de gobernar tanta gente, este pueblo, no pidió riquezas, ni la muerte de sus enemigos, ni que se lo llevasen al bote al otro, o deseándole mal a nadie. No pidió ni siquiera una larga vida para él. Usted sabe lo que él pidió. Ahí lo dice en Primera de Reyes 3:9. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido, corazón sabio. El mismo Salomón le pidió a Dios un corazón sabio. Y ese corazón sabio entendido era para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?, decía Salomón. Él pide un corazón sabio para gobernar con justicia. A Dios le agradó tanto esta petición, una petición desinteresada, que se le respondió no solamente dándole el corazón sabio entendido, sino que le dio muchas cosas que él no pidió, como riquezas, gloria, poder y muchas cosas más. ¿Qué significa lo que nosotros leímos anteriormente en el capítulo 4? Es que la evidencia que Dios cumple sus promesas. Dios, cuando Salomón entendió que lo que necesitaba era ensanchar su corazón, entonces Dios responde. Déjame decirte, mi amado hermano, en esta hora, ¿cuántos quieren que Dios ensanche su corazón en esta hora?
¿Cuántos quieren que Dios haga grandes cosas en su casa, en su familia, con sus hijos, en sus matrimonios? Dile a tu vecino: ensancha tu corazón. Tenemos que, ahora bien, mi amado hermano, estamos hablando de ensanchar nuestro corazón, expandirlo para que Dios pueda hacer grandes cosas. Pero hermano Camilo, ¿cómo puedo yo ensanchar mi corazón? Y punto número uno, necesitamos entender que anchura de corazón significa amplitud de mente. Repita conmigo: amplitud de mente. En la mentalidad hebrea, el corazón era la sede del intelecto, de la sabiduría, de la voluntad, de los pensamientos, del entendimiento. ¿Y qué pasa? Que para nosotros este concepto en nuestra cultura, sabemos que el corazón es el órgano de los sentimientos o de las emociones, pero para los hebreos no era así. Para ellos, en el corazón residía el pensamiento. En el Antiguo Testamento, la palabra corazón significa mente. De esta forma Dios concedió a Salomón anchura de su corazón, o sea, sabiduría, amplitud de mente y vastos conocimientos, ya que poseía una inteligencia superdotada. Por eso el libro de Proverbios habla que sobre toda cosa guardada guardemos ¿qué? Porque de él mana la vida, de él sale la inteligencia, la sabiduría, el entendimiento, de nuestro corazón. Entonces la indicación más grande del tamaño de nuestro corazón, qué tan amplio está o qué tan estrecho está, es cómo está nuestra mente. ¿Qué es lo que maquinamos aquí en nuestro cerebro? ¿Qué tipo de pensamientos hemos adoptado? ¿Qué tanta sabiduría hay para tomar decisiones? Si somos buenos o no tomando decisiones para enfrentar situaciones difíciles. ¿Cómo la estamos enfrentando? ¿Cómo estamos tomando los retos a diarios de la vida? Eso nos va a mostrar a nosotros el tamaño de nuestro corazón. Pero mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que dice: transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente. Dios nos está llamando a renovar nuestros pensamientos, nuestra mente. Como resultado vamos a comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nosotros tenemos que entender, para poder ensanchar nuestro corazón, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo nosotros llegamos a hacer eso? Pues usemos el principio de Salomón, que lo primero que hizo fue pedirle a Dios con humildad. Tenemos que nosotros, antes de tener una mente brillante, antes de hacer muchas cosas grandes como Salomón, él reconoció sus limitaciones. Él sabía que el reto de cuidar este pueblo no era fácil. Muchos aquí somos líderes en nuestras casas, en nuestros hogares, en la iglesia, en el ministerio, en el trabajo. Y todos los que somos líderes sabemos que no es fácil lidiar con gente. ¿Cuántos dicen amén? Y Salomón sabía eso. Por eso él dijo: mira, Señor, lidiar con tus hijos no es fácil. Por lo tal, tú me pusiste aquí, ahora yo necesito que tú me ayudes. Necesito que tú me ayudes. Te entrego mi corazón para que tú hagas grandes cosas. Y el primer paso para expandir el corazón, la mente, no es el esfuerzo humano aislado, sino la conexión con la fuente de sabiduría que es Dios. Por eso Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pedírsela a quién? ¿A ChatGPT? A Dios.
Si usted está pasando circunstancias difíciles y usted no sabe exactamente cómo lidiar con lo que usted está pasando, pidámosle a Dios con humildad, como hizo Salomón, rindiendo nuestros corazones. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando oramos específicamente por discernimiento y claridad mental, entonces Dios va a obrar de lo que le pedimos. Tal como lo hizo con Salomón, tenemos que también, para nosotros poder expandir nuestra mente, nuestro corazón, debemos establecer un filtro de limpieza en nuestra mente. Hermano Camilo, ¿cómo hace un filtro? Un filtro de limpieza en nuestra mente. Porque es que todos sabemos que todos no podemos evitar que de vez en cuando vengan malos pensamientos a nuestra vida. Amén. Siempre van a llegar los malos pensamientos, siempre van a tocar a la puerta. Pero déjeme decirle que está en nosotros evitar dejarlo pasar o servirle un café. Los pensamientos negativos van a llegar, pero está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si tenemos los buenos pensamientos, para tenerlos requiere de una actitud activa de vigilancia. Tenemos que filtrar nuestros pensamientos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 parte B. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La versión Dios habla hoy dice: todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Tenemos que empezar a someter nuestros malos pensamientos a Cristo Jesús. Cuando esos pensamientos de depresión, cuando esos pensamientos de ansiedad, cuando esos pensamientos de culpa quieran llegar, usted los somete a los pies de Cristo y solo a Cristo. Cuando detectes un pensamiento negativo que no pertenece en tu vida, de envidia, de crítica, de ansiedad, de queja o impureza, detente y somételo a Cristo Jesús. Hablarle a esos pensamientos en el nombre de Cristo Jesús, se los entregues a Cristo y Cristo va a obrar en tu vida. Necesitamos dirigir la atención intencionalmente, nuestros pensamientos. La mente, déjeme decirle que la mente desocupada, desenfocada, tiende al caos y al pesimismo por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra mente no tiene propósito, no tiene algo que hacer, siempre se va a enfocar en las cosas negativas de todo y de todos. El gato tiene 4 patas, pero le encuentra 5. Por eso Filipenses 4:8 nos dice: por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Tenemos que empezar, mis amados hermanos, nosotros a hacer un inventario de los pensamientos que están llegando a nuestra vida y cómo nuestra vida está siendo influenciada por esos pensamientos. ¿Son pensamientos que nos están acercando a Dios o nos están alejando de Dios? ¿Nos están acercando al propósito o nos están alejando del propósito de Dios? Tenemos que enfocar nuestra atención más bien en agradecer por todas las cosas. ¿Usted sabe por qué? Porque practicar la gratitud es la forma más rápida de generar buenos pensamientos. Agradezca en todo momento. Una de las cosas que yo aprendí en la vida es ser agradecido por todo. A mí me preguntan, pero ¿por qué? O sea, ¿no te incomoda eso? Y yo digo, pero es que yo le busco el lado amable a todo. Y esto lo aprendí una vez que vine a ser papá. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios nos ha dado a nosotros los padres discernimiento, no solamente para servirle a Dios, pero para servir a nuestra casa, a nuestros hijos. Y nuestros hijos, la palabra juventud significa aprendizaje, van a cometer muchos errores.
no van a saber muchas cosas que hacer, y está en nosotros entonces siempre buscar lo bueno para poder influenciarles a ellos. Por eso, para expandir la mente y el corazón y pensar bien, el secreto está vaciar, sacar los pensamientos cautivos, llenar con lo puro, con lo noble, con la palabra de Dios y pedir la guianza del Espíritu Santo. Entonces, al hacer esto, Dios empieza a ensanchar nuestro corazón, dándonos la capacidad de ver la vida con mayor madurez, paz y sabiduría. Amén. Punto número 2. ¿Cómo podemos ensanchar nuestro corazón? Bueno, el corazón se ensancha cuando se libera de temores. Repita conmigo: cuando el corazón se ensancha cuando se libera de temores. Mis amados hermanos, el temor es el principio estrechador de la mente y del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando una persona vive con temor, vive con miedo al futuro, al fracaso, al rechazo, a lo que dirán, a las escaseces, su mente entra a un estado de supervivencia. El día a día no ve más allá sino el sobrevivir, de cómo poder salir de lo que está pasando. En ese estado, la perspectiva entonces se reduce. Te vuelves rígido, desconfiado, egoísta, y cuesta abajo. Y cuesta mucho ver soluciones o pensar con claridad. Déjame decirte algo, mi amado hermano, que el miedo encoge tu capacidad de amar también. Encoge tu capacidad de crear, de aprender. Y literalmente encoge tu corazón. Para lograr que ese temor sea expulsado, de modo de que nuestra mente y nuestro corazón finalmente se ensanchen, necesitamos recordar que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? ¿Cuántos hijos dicen que somos y pertenecemos a Cristo? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice de la siguiente manera: porque todos, ¿quiénes? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por... Todos aquí somos guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez ¿en qué? Al usted y yo ser hijos de Dios, ya el espíritu de esclavitud se fue en el nombre de Cristo Jesús. Ya no hay espacio para el temor en su vida. Por eso cuando el temor quiera tocar a su puerta, usted le dice: yo soy hijo, hija de Dios, y tú no tienes espacio en este corazón, porque quien pertenece en este corazón se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos desechar ese temor que a veces llega a nuestra vida, a nuestro corazón? Ese espíritu que no pertenece y que siempre quiere tocar a nuestra puerta. Pues tenemos que buscar activamente la presencia de Dios. ¿Usted sabe por qué es importante buscar la presencia de Dios para que se vaya todo temor? Mire lo que decía el salmista en el Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El rey David
quien enfrentó gigantes, ejércitos, persecuciones, nos reveló su secreto, y es buscar a Dios sobre todas las cosas. Vencer el temor requiere una acción intencional. En lugar de aislarte, de a veces coger y echarte en una esquina en tu miedo, debemos de correr hacia la presencia de Dios. Es cuando más tenemos que venir a su altar, a su casa de oración. Cuando las deudas estén tocando a la puerta, cuando las noticias de los doctores no sean las mejores, cuando veamos las noticias de que hay persecuciones en las calles, es cuando más tenemos que buscar la presencia de Dios. Porque usted sabe, porque es importante buscar la presencia de Dios, porque allí los temores se vuelven pequeños ante la grandeza del gran yo soy, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te creó a ti y a mí desde antes de la creación del mundo. Déjame decirte que esos temores se vuelven miniatura ante la presencia de Dios. Por eso es importante cuando nosotros abrimos el altar, hacemos llamados al altar, si tienes temores, empieza a entregárselos a Dios, y verás que Dios en su presencia quitará todo temor de tu vida. También reconocer la identidad y el poder que Dios nos dio nos va a ayudar a echar todo temor afuera. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que el miedo no viene de Dios. ¿Cuántos saben eso? La cobardía o el miedo paralizante es un enemigo espiritual. Es un enemigo que Satanás usa para querer hacernos tropezar en el propósito que Dios tiene para con nosotros. No es parte de tu diseño divino, de lo que Dios tiene para ti. Déjame decirte que una vez que nosotros podamos entender eso, que el temor no proviene de Dios, tenemos que entender también de que tenemos armas de contraataque. Tenemos armas como para usar para nosotros, cómo poder contraatacar cuando el temor llegue. Dios, mire lo que acabamos de leer en 2 Timoteo, porque Dios ya depositó en nosotros poder. ¿Qué significa el poder? Capacidad espiritual. Tenemos poder por medio de Cristo Jesús. También tenemos amor para enfocarnos en los demás y no en nuestros miedos. Y tenemos también dominio propio, que es la habilidad de gobernar nuestros pensamientos en vez de que tus pensamientos te gobiernen a ti. Por eso es importante que cuando nosotros nos encontremos en circunstancias en donde los temores quieran llegar, usted le dice: no, esos pensamientos no van a llegar aquí, porque tú no vas a llegar a controlar mi vida. Quien controla mi vida es el que me creó, que me engendró en el vientre de mi madre antes de la creación del mundo. Ya había pensado en mí. Y por último, para combatir el temor, tenemos que apropiarnos del perfecto amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor ¿hay temor? Oh, no hay temor. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Ya no somos esclavos del temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que hace, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El antídoto bíblico por excelencia contra el miedo no es la valentía, sino el amor de Dios. Dios es amor. Y cuando nosotros podemos entender esto de que Dios es amor y lo es todo en nuestra vida, no va a haber espacio en nuestros corazones para el temor.
El temor se alimenta de la incertidumbre y del sentimiento de orfandad, que a veces nosotros hemos crecido, que no tenemos a nadie, que no tenemos padres, que estamos huérfanos, pero el mejor papá de este mundo cuida de nosotros. Cuando experimentas y entiendas lo profundamente cuánto Dios te ama, vas a desarrollar una seguridad interna única y absoluta. Dile a tu vecino: Dios te ama. Dios te ama. Porque vas a lograr saber que un Padre perfecto cuida de ti. Porque un Padre proveedor siempre te va a suplir. Y ese amor solamente viene de Dios. Cuando yo era niño, yo anoche me estaba acordando, estaba estudiando y estaba viendo el partido de Argentina. Estaban despiertos. Y me acordé de algo muy jocoso, que cuando yo era pequeño yo jugaba fútbol con mi papá en el driveway, ¿verdad? Donde se parquean los carros, y habían 2 portones. Y yo me ponía de portero y mi papá pateaba. El problema era cuando yo no atajaba esos balones. Porque cuando yo no atajaba los balones, los portones eran de madera y sonaban duro. ¡Pah! Mi abuelo se enojaba. Pero entonces me recuerda mucho, porque cuando yo jugaba con mi papá no tenía tanto temor. Porque si le pegábamos regañaba a mi papá, no a mí. Pero cuando me ponía a jugar con mis primos, con mis amigos, y le pegábamos un balonazo al portón, ¡ja! Me acuerdo que siempre yo le pedía a mi papá para ayuda, y no sentía temor. De la misma manera Dios te invita a esta hora, de que si sientes temor en tu corazón, lo llames a Él. Dios quiere enseñarnos que el antídoto para el miedo es la verdad de que ya no somos esclavos, que somos hijos e hijas de Él. Ser un hijo de Dios lo cambia todo. ¿Usted sabe por qué? Porque ya somos parte de la familia de Dios. Y las familias nos cuidamos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas en esta hora, de que cuando estés asustado, tú eres parte de su familia, que eres su hijo. Él cubre tus espaldas y que Él está disponible cuando llamemos. Y por último, número 3, el corazón se ensancha cuando aprende a amar. Repita conmigo: aprender a amar. Déjeme decirle que si el corazón se ensancha al liberarse del temor, es precisamente porque el espacio que antes ocupaba el miedo ahora lo llena el amor. El temor encoge, el amor expande. Cuando un corazón aprende a amar, experimenta una verdadera transformación de sus dimensiones, tanto espirituales como emocionales. No podemos vivir diciendo: así soy yo. Yo soy así porque cuando pequeño mis padres me enseñaron esto. Esto fue lo que yo aprendí en mi casa y esto es lo que tengo que enseñarle a mis hijos. No, si en mi casa mis padres eran peor conmigo, ¿saben lo que es un chicote? Me imagino que aquí en la casa de ninguno hay chicotes. Amén. Nosotros tenemos que reconocer de que el más interesado de que aprendamos a amar es Dios mismo.
Por eso Él nos ha dado un corazón nuevo. ¿Cuántos tienen un corazón nuevo en esta hora? Amén. Corazón renovado, corazones nuevos. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón. Si tú has venido teniendo problemas cardíacos, déjame decirte que dile al doctor que tienes un corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus familiares, tú ves que tienen un corazón de piedra, déjame decirle que las horas las tienen contadas para el corazón nuevo que Dios tiene para sus vidas. Cuando nosotros reconocemos que Dios nos ha dado ese corazón nuevo y que para nosotros poder aprender a amar necesitamos entender de que cuando amamos se ensancha nuestra capacidad de espacio dentro de nuestros corazones. Empezamos a hacer lugar para otros. Un corazón que no ama es como una habitación pequeña y abarrotada de uno mismo, que solamente caben los intereses propios, el propio dolor, el propio egocentrismo. Pero cuando el amor de Dios entra, el corazón se estira. Corazones estirados a esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 6, 11, 12 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, decía Pablo, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pablo le decía a Corintios: mira, ya nosotros estamos aquí por amor a ustedes. Nuestros corazones ensanchados los tenemos, pero necesitemos que ahora ensanchen su corazón. Aprender a amarse significa que ahora tienes espacio para la paciencia. ¿Cuántos sabemos ser pacientes aquí? Significa perdonar los defectos de quien nos han ofendido también. Significa alegrarnos del éxito de los demás. ¿Usted sabe por qué es importante alegrarse del éxito de los demás? Porque Dios está mostrando lo que va a empezar a hacer contigo. Yo he aprendido algo de alegrarme por todas las cosas que le suceden a las personas a mi alrededor, a las personas que yo amo. Porque significa que Dios ya me está mostrando el camino en donde me va a llevar también. Por eso cuando alguien se ha bendecido en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, bendícelo. Porque es Dios mismo ayudándote, equipándote, mostrándote, enseñándote lo que va a hacer contigo también. Y sabemos que cuando nosotros empezamos a amar, también se ensancha nuestra resistencia, empezamos a soportar más peso. El amor maduro no es un sentimiento frágil, es un músculo que se fortalece con el ejercicio. Primera de Corintios 13:7 dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Un corazón pequeño se rompe con la primera ofensa o se rinde ante el primer obstáculo. Pero un corazón que ha aprendido a amar se ensancha para resistir los tiempos difíciles, manteniéndose firme y latiendo con fuerza incluso en medio de la prueba. Amén. Por eso, mi amado hermano, hermana, esta hora Dios quiere ensanchar tu corazón.
Si estás atendiendo el llamado de Dios en esta hora de permitirle a Él que ensanche tu corazón, ponte de pie conmigo esta hora.